Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a este lunes 18 de diciembre de 2023. Ya el último programa que estaremos en vivo en este año 2023, dándole ya la bienvenida al año 2024, porque el siguiente lunes es el lunes 24 de diciembre, que sin duda estaremos desconectados. Y el siguiente lunes es el lunes 31 de diciembre. Al final, en la antesala primero de enero, vamos a estar totalmente distraídos, ocupados en los temas familiares, pero ese es nuestro último programa y quiero dejarle a continuación la cápsula que tal vez más le gustó. Digo que la que más le gustó porque es la que mejores comentarios tuvo en todo este año 2023 y fue una cápsula que publiqué en el mes de agosto que se titulaba "Que sufran sin mí", es decir, que se los lleve el río si yo me voy de esta empresa, de esta organización, de esta familia, de esta relación, de este grupo de amigos, que sufran sin mí porque ellos no tienen idea de lo que yo valgo para esta organización o para esta familia o para esta relación, y que se los lleve el río. Puede ser esta la forma de pensar. O puede ser que esté pensando en cambiarme de trabajo para el siguiente año. Y aquí hay algunos conceptos de algunos libros que he escuchado que vale la pena meditar y plantearlas como antes de tomar una decisión. Que sufran sin mí. Luego escucharemos a Yulisa Sánchez también, que nos ha bendecido con este contenido de liderazgo al estilo de Jesús. También nos despediremos con José Cont de la cápsula de inversión exponencial en este año. Sin embargo, el 2024 nos seguirá aportando de su conocimiento. Pero el día de hoy también nos traerá un concepto que vale la pena que nosotros meditemos para este año 2023. En la finalización de este año hemos aprendido que a la hora de hacer alguna inversión en una empresa, en un emprendimiento, porque a eso está dirigido este concepto, tengo que prestarle atención a que ese emprendimiento, esa empresa nueva, pueda tener un mercado muy grande y que puedas tener también un liderazgo que no solo se base en una persona, sino que tenga 2, 3 personas que estén liderando ese concepto. Creo que ha sido un conocimiento muy, muy valioso. Y luego, en el segundo y tercer segmento, estaremos finalizando nuestro libro Dare to Lead de Brené Brown. Como sabe, hemos tenido durante este año el tercer segmento de cada programa hablando de un libro, Tendencia. Y basamos ese contenido, ese libro, Tendencia, en la clasificación del New York Times de los libros más vendidos en esa semana. Como repetimos, el New York Times, el bestseller, tiene que ver con los libros que más se venden durante esa semana. Es decir, escogimos los que más se vendieron en este año, y este de Brené Brown ha permanecido ahí muchos años. Y siempre en ese ranking, no siempre en el primero, a veces en el tercero, cuarto, quinto, sexto, de los que más se siguen vendiendo cada semana, pero nos llamó la atención poder abordar en él el contenido para poder hacer un análisis de lo que hablaba, y le puedo anticipar que es un lindo libro que vale la pena meditar y llevarlo incluso en la organización donde estamos para que lo leamos y lo conversemos y lo meditemos. Desafortunadamente todavía está solamente en inglés. Yo no dudo que va a ser pronto traducido al español, pero es un lindo libro. Así que bienvenido a Tendencias, último programa del año, bendiciendo sus festividades de final de año, 2 semanas que ya normalmente se baja la actividad laboral y que nos desconectamos un poquito para poder iniciar el otro año con nuevas fuerzas, nuevas bondades, nuevas misericordias de parte del Señor para un nuevo año que te presenta con muchos desafíos. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos durante todo el año 2023, de 5:30 a 7 de la noche, todos los lunes, llueva, trueno, relampaguee, aquí en su programa Tendencias. Y bendecimos a Dios por la oportunidad de estar aquí al aire, y también bendecimos su vida, su trabajo, su familia, sus desafíos, sus retos. Ojalá que podamos aportar con usted algún pensamiento, alguna idea, algo que le quede en su corazón para poder meditar y poder implementar en el trabajo, en la vida, en las relaciones, en su quehacer diario. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Y si le puedo confesar algo con todo mi corazón, es que este esfuerzo de todos los lunes, este esfuerzo de las cápsulas que se graban o que las escribo cada semana para poder tener una idea de qué transmitirle de resumen de algún concepto que he leído y que me ha parecido desafiante,
es precisamente eso, que un oyente, tan solo un oyente, pueda tomar un concepto y pueda poner en práctica algo que le ayude y que le genere buenos resultados. Es nuestro deseo, nuestro anhelo. Y en nombre de todo el staff de Tendencias, de todas las personas que todas las semanas aportamos de un tiempo, queremos agradecerle el favor de habernos acompañado durante todo este año y empezamos el siguiente año con nuevos retos, nuevos desafíos y con toda la energía posible para poder tener un año nuevo, diferente. Un lunes 8 de enero 2024 lo estaremos esperando para poder hablar nuevamente de las tendencias de los negocios, tendencias en los libros, tendencias en el quehacer empresarial. Dios lo bendiga grandemente. Le dejo a continuación esta cápsula que a usted le gustó mucho, al parecer. Que sufran sin mí. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente que a pesar de tus buenos resultados no te sientes apreciado y valorado en tu trabajo? Tal vez has dicho, me voy a ir a otro lugar a trabajar para que sufran y se den cuenta que perdieron a una estrella, que sufran sin mí. O bien, tal vez eres el jefe y has querido reclutar de tu competencia a un buen trabajador, a una estrella, porque te urgen buenos resultados. Se han realizado muchos estudios dando seguimiento al desempeño de las personas que cambiaron de trabajo para brillar en otras empresas. Sin embargo, hay un resultado muy interesante. Una persona que ha sido estrella por su buen desempeño en un trabajo no suele brillar de la misma manera de forma inmediata en el otro trabajo. Igualar los resultados excelentes que traía regularmente requiere bastante tiempo. ¿A qué se debe esto? ¿No se supone que el perico donde quiera es verde, pues? Es decir, si estamos dando buenos resultados en una empresa, deberíamos de dar buenos resultados de inmediato al cambiarnos al otro trabajo. Pues sucede que quienes hacen que una persona destaque no solamente son sus buenas habilidades, buenos hábitos, su disciplina, su experiencia y conocimientos, sino también el apoyo que recibe de los demás, es decir, de sus compañeros, su jefe, la gente con la que se rodea. Si quieres contratar a una estrella y te urge que empiece a dar buenos resultados, tendrías también que llevarte a su equipo de trabajo completo. Suele ser un error no darnos cuenta de que quienes nos catapultan a brillar en nuestro trabajo o voluntariado también tiene que ver con las personas con las que nos rodeamos. De igual manera, si tus resultados no son tan buenos, a pesar de que le hayas puesto toda la inteligencia, el enfoque y la diligencia, puede ser que tus compañeros o el ambiente del que te rodeas no sea tan bueno. Tal vez te conviene buscar un mejor entorno. Este tipo de investigaciones se ha realizado en casi todas las áreas de trabajo. Los vendedores que venden mucho, los cirujanos, los arquitectos, los ingenieros, los contadores. Todo trabajo está influenciado por el buen desempeño de las personas que lo rodean. Así es que no se trata solo del talento innato y lo mucho que has estudiado o entrenado. Presta también atención a la forma como tu equipo de trabajo colabora o aporta a tus buenos resultados. La colaboración e interdependencia son cruciales. Nos irá mejor en la vida si aprendemos a trabajar en colaboración con otras personas, aprendemos a seleccionar compañeros y amigos y aprendemos a dar y recibir ayuda cuando sea necesario. Recuerda, brillarás solo si los demás brillan. Iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir con ustedes en esta maravillosa semana, deseándoles que todas sus metas, todos sus anhelos se puedan cumplir. Hoy vamos a hablar en este segmento de liderazgo al estilo de Jesús acerca de otra característica importante que nosotros como líderes debiéramos buscar incorporar en nuestro liderazgo. Y es una característica que Jesús mostró muy claramente en su recorrido y en su paso por la tierra como un ser humano. Y esto tiene que ver con tomar o dar un paso a la vez. Los líderes que tratan de hacer todo al mismo tiempo terminan siendo inefectivos, pero peor aún, el tener la tentación de querer hacer todo o muchas cosas a la vez casi siempre conduce a la procrastinación, a la inactividad
y muchas veces a la frustración o a lo que llamamos parálisis, porque de tantas cosas que el líder desea hacer que al final no logra enfocarse y no logra ir dando los pequeños pero firmes pasos que son necesarios para poder cumplir su propósito y para cumplir las metas que se ha propuesto. Muchos líderes necesitan tener toda la información completa antes de dar un paso y a veces eso retrasa los planes, retrasa el llamado. Jesús es un maravilloso ejemplo porque él, a pesar de que él tenía muy claro su llamado, él tuvo que ir un paso a la vez y fue recibiendo instrucciones del Padre un paso a la vez. En algunos momentos la instrucción era esperar, en otros momentos la instrucción para él era avanzar, continuar para la consecución de su llamado. Nosotros como líderes debemos aprender a que no vamos a tener todas las respuestas, pero es importante avanzar, pero avanzar en la velocidad correcta. No pretender hacer todo al mismo tiempo, hacer todo a la vez o querer lograr las metas demasiado rápido, porque eso va a conducir a resultados que no son precisamente los que estamos esperando. Y al liderar equipos de trabajo es sumamente importante considerar esto, porque de lo contrario podemos generar presiones innecesarias en nuestros equipos y les podemos enviar mensajes equivocados. Esto es lo que muchas veces hacen algunos líderes cuando les dicen a sus colaboradores o a los miembros de sus equipos que todo urge. Si todo urge, eso lo que significa es que el líder no está sabiendo priorizar y no está entendiendo lo importante que es dar un paso a la vez. Por supuesto que se pueden hacer algunas cosas en simultáneo, pero pretender querer hacer todo en el menor tiempo posible normalmente conduce a la frustración y al fracaso. Así que esta es una pregunta importante que todos debemos hacernos. ¿Estoy dando un paso a la vez o pretendo comerme el mundo de un solo bocado y estoy presionándome y presionando a mi equipo más allá de lo que debería para asegurar que vamos a lograr las metas de las maneras más efectivas posibles? Recuerda, Jesús lideró un paso a la vez, con autoconfianza, con certeza, seguro de cuál era su llamado, pero un paso a la vez. Esa es una característica muy valiosa y muy necesaria en el liderazgo. Les saludó Yulisa Sánchez en este segmento Liderazgo al estilo de Jesús y les deseo muchos éxitos para esta semana, esperando que puedan acompañarme en una próxima cápsula. Hasta pronto. Inversión exponencial. Desde los fundamentos de inversión en startups hasta estrategias de inversión en capital de riesgo. Comprendamos mejor los altibajos de los negocios disruptivos actuales. Inversión exponencial.
Muy buenas tardes, amigos de Tendencias. Muy buenos días, muy buenas noches. No importa la hora en que nos estés escuchando, me encuentro muy feliz de estar acá con ustedes presentando una cápsula más de inversión exponencial. Hoy arrancaremos con un versículo que está en Eclesiastés capítulo 11, verso 2, que dice: coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y es un versículo que me encanta porque nos habla de uno de los consejos que vale la pena que consideremos ahora que estamos a las puertas de un año nuevo, y es la diversificación. La diversificación en la inversión es una estrategia fundamental para mitigar riesgos y optimizar los rendimientos a largo plazo. Esta táctica esencial en la gestión de carteras financieras y carteras de inversión consiste en la distribución de inversiones en una variedad de activos y sectores, lo que nos ayuda a reducir la exposición a riesgos específicos de un único tipo de inversión o mercado. Ahora, ¿cómo diversificamos y cómo podemos construir un portafolio de inversión si una de nuestras metas para el 2024 es empezar a construir nuestros activos, construir un patrimonio? Quizá antes de arrancar con el consejo, algo que vale la pena mencionar es: esto no es para multimillonarios, esto no es para ultra high net worth individuals, esto es para cualquiera de nosotros. Al final, los instrumentos financieros como acciones, bonos, letras, ETFs, futuros, etc., hoy hay herramientas digitales que nos permiten adquirirlos desde $1 para arriba. Entonces no se trata de tener una fortuna de dinero. Al contrario, se trata de empezar a conocer, educarnos y cuidar esas bendiciones y ese patrimonio que Dios nos ha dado. En general hay dos maneras, por supuesto que hay múltiples maneras de invertir. Hay maneras que son muy costosas, requieren mucho capital, por ejemplo la inversión en real estate, comprar apartamentos, viviendas, este tipo de activos y bienes realmente implica muchísimo dinero. Entonces no voy a hablar de este tipo de activos, más bien me voy a enfocar en otro tipo de activos más accesibles y las maneras más sencillas de hacerlo, y son los activos en los mercados privados y los activos en los mercados públicos. Cuando hablamos de mercados privados, una manera muy sencilla de exponernos a múltiples compañías es invirtiendo en fondos de capital. Estos pueden ser fondos de capital de riesgo, fondos de impacto, fondos de deuda, fondos de private equity, etc. Al final tenemos que recordar que un fondo es una compañía, una empresa que se dedica a buscar las mejores oportunidades de inversión, que tiene expertos financieros trabajando y que por supuesto colocan los recursos que están gestionando esperando un retorno positivo en el mediano largo plazo. Muchas veces uno de los errores más graves que cometen las personas cuando empiezan a invertir es colocar todos sus ahorros, toda su jubilación, todo el dinero que tienen en el banco en una sola compañía, que luego esa compañía quiebra, fracasa, desaparece. Un fondo por lo regular se estructura a 10 años y se invierten por lo menos 10, 15, 20, 30 compañías. Entonces, un fondo, ¿cómo funciona? Un fondo al final gestiona parte del patrimonio de otras personas. Entonces, en vez de que yo coloque mi dinero directamente en acciones en una compañía, yo invierto en el fondo, y ese capital que yo coloco en el fondo se distribuye dentro de 10, 15, 20 compañías. ¿Qué pasa si una de esas compañías fracasa o quiebra? No importa, está considerado dentro de la estrategia del fondo, porque se sabe que una buena parte de estas inversiones no van a funcionar. Sin embargo, van a haber algunas otras que van a funcionar muy bien y que van a generar los retornos del fondo. ¿De cuánto dinero se habla cuando alguien dice, bueno, yo quiero invertir en un fondo de capital de riesgo? Realmente los tickets son relativamente altos. La media en Latinoamérica es que van de $50,000 hacia arriba. Pueden ser fondos donde el ticket mínimo entra sean $100,000, hay algunos que son $200,000 y por supuesto que hay algunos que tienen un ticket menor. Por ejemplo, hay algunos fondos
que tienen un lente de género, que buscan que haya una buena participación de mujeres y en este caso ofrecen facilidades para mujeres inversoras para que entren con tickets más pequeños, desde por ejemplo $25,000. Algo que también es importante es cuando alguien invierte en un fondo de capital, no es que luego de firmar el contrato a la semana siguiente hay que enviar el capital. Si yo por ejemplo me comprometo en un fondo a invertir $100,000, lo más usual, lo más normal es que esos 100,000 lo tenga que dar en un plazo de 3 años, plazo de 3, 4 años, por ejemplo, dando $25,000 cada año. Y esto porque es así, porque obviamente el fondo no es que todo el capital que tiene lo va a invertir de primas a primeras en su primer año de operación o sus primeros 6 meses. Es un proceso que también le va a tomar años, ir encontrando buenas oportunidades. Por ejemplo, en la industria de capital de riesgo, para hacer un desembolso en una startup, un fondo de media analiza 100 compañías y dentro de todo ese análisis, pues obviamente cuando encuentran una que es muy buena se decide invertir, y en ese momento se hace la llamada, es un concepto que se llama capital call, a los inversores para que parte del capital que tienen comprometido lo coloquen y se haga la inversión. La otra manera en la que nos podemos diversificar es en los mercados públicos. Y acá pues es un concepto bastante conocido, es la compra-venta de acciones en bolsas públicas. Sin embargo, un consejo que puedo dar desde mi propia experiencia es que para reducir el riesgo en el tema de acciones, la mejor manera es a través de el instrumento llamado ETF, o que en español lo podríamos traducir como colchones de acciones. Cuando hablamos de compra de ETFs, lo importante es la diversificación y no solo a través de un propio colchón de acciones, sino a través de ETFs de diversas categorías. ¿Y por qué? Porque mientras mayor diversificación tengamos, estaremos expuestos a menos riesgos. Y por supuesto, mayor diversificación no significa tener acciones de diferentes compañías, ya que en sí las acciones son un solo tipo de activo. Muchas personas dicen, yo tengo acciones de Google, tengo acciones de Apple, tengo acciones de Amazon, y al final ese es un solo tipo de activo. En los mercados públicos podemos hablar de 4 tipos de activos, que son las acciones, los bonos, el cash y el oro. Pero esto por supuesto no significa, cuando hablamos de mercados públicos en ETFs de oro cash, esto no significa comprar físicamente oro o tener dinero en efectivo debajo del colchón de nuestra habitación, sino realmente cuando hablamos de mercados públicos, diversificándonos en estos 4 tipos de activos, estamos hablando de ETFs de oro, ETFs de cash, ETFs de bonos y por supuesto ETFs de acciones. Entonces, un ETF, cuando decimos que es un colchón de acciones, por ejemplo, si a mí me interesa mucho el sector tecnológico, pues yo puedo comprar un ETF que se llama BTI, o el Nasdaq, el ETF de Nasdaq, donde básicamente están integradas todas las compañías tecnológicas. O yo puedo adquirir un ETF que sea del índice Standard & Poor's, que me trae las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no es necesario que yo adquiera acciones de cada una de esas compañías, sino que me expongo a un ETF que está compuesto de todas estas compañías. Al final, la diversificación no busca que tengamos grandes ganancias, sino proteger nuestro patrimonio, que no se vea afectado por las fluctuaciones del mercado. Lamentablemente, muchas personas se dejan llevar por la ambición, adquiriendo activos que prometen retornos fuera de la realidad, y esto les lleva a perder y a tomar malas decisiones. Así que, cerrando con este mismo principio y una recomendación estratégica para este año que estamos arrancando, y expresado de otra manera a través de Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, nos dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Me siento muy feliz de haberles acompañado en esta cápsula y espero que continúen en sintonía de Tendencias.
Libro tendencia Dare to Lead. Atrévete a liderar de Brené Brown. Una guía práctica e inteligente para el liderazgo basado en la vulnerabilidad y la valentía. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias, segundo segmento el día de hoy con mi querido amigo Edgar Gramajo. Lunes 18 de diciembre para poder comentar la parte final del bonito libro Dare to Lead de Brené Brown. Mi querido Edgar Gramajo, ¿qué tal te ha parecido este libro? Hola Aner, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos y fieles oyentes de Tendencias. Muy contento, y lo he dicho en los otros libros que nos ha tocado leer durante el año. Contento de leer un buen libro, pero triste también, ¿verdad? Porque es como cerrar una buena historia, de mucho aprendizaje, pienso yo, Aner. La verdad que ha sido un libro, personalmente te digo, ha sido un libro de descubrimiento personal, hablando sobre el tema central del libro, que es ser vulnerable. Creo que la autora del libro ha tocado una parte sensible que muchas veces los líderes no nos gusta hablar, no nos gusta conversar sobre eso y menos practicarlo, ¿eh? Porque vivimos en el día a día y a veces lo que menos queremos es ser vulnerables, Anne. Pero yo creo que la autora, el mensaje final del libro es hacer valientes, audaces, atrevidos a poder liderar, incluyendo ser vulnerables. Mira, yo te digo una cosa, este libro lo leímos porque estaba en el ranking de New York Times, ¿verdad? En los libros más vendidos, como hemos dicho anteriormente, este ranking de New York Times no significa que sean los libros más vendidos de todo el tiempo, sino que lo que hace es agarrar las ventas de Amazon, de Barnes & Noble, de muchas empresas que venden libros, y saca lo que más se vendió en esa semana, y ese es el ranking. Lo que nos llamó la atención de este libro fue que había pasado muchas semanas dentro de ese ranking de los más vendidos durante muchos meses, no semanas, meses. Siempre me llamó la atención, por ejemplo, el libro Hábitos Atómicos, que siempre está ahí, o el libro de un libro que no es tan nuevo de Malcolm Gladwell, que es se me olvidó el nombre ahorita, pero el que habla de las 10,000 horas para ser experto. Y hay ciertos libros que, a pesar de que fueron escritos no tan recientemente, se mantienen ahí por muchísimo. Sigue siendo un libro, me imagino que ahorita en la época de Navidad es un libro que se regala muchísimo. Pero el tema es este, amigo oyente: Dare to Lead, Brené Brown, un libro que hace una compilación de varios libros que ella había escrito antes. Dare to Lead, el desafío de liderazgo. No ha sido traducido al español. Yo al terminar de leerlo tengo una teoría, y es que no ha sido traducido al español porque traducido al español sería bien complicado. Ella saca mucho palabras que no tienen traducción, es decir, son palabras de sus vivencias, y yo no sé si un Google Translate no los traduce tan fácilmente. Pues traduce la idea, pero el fondo no lo traduce. Resumen del tema. ¿Vos lo recomendarías a un gerente, a un líder, Edgar? Definitivamente, Aner, y te digo por esta simple y sencilla razón. Yo pienso que cuando tú vas creciendo en el camino de liderazgo, que no necesariamente es de un día para otro, pienso que sí te toma tiempo llegar hasta ahí. También depende mucho de qué líderes han forjado tu camino, porque tú vas aprendiendo de líderes buenos y líderes no tan buenos. Pero definitivamente, y como te decía al inicio, lo que me ha gustado del libro es la parte de vulnerabilidad, Aner. Es que, y me acuerdo un par de frases de este pastor Craig Groeschel, que lo menciona también muchas veces en sus podcasts de liderazgo, que nadie quiere un líder que es perfecto, Aner. Porque ser un líder perfecto es poner la barda muy alta, muy arriba, y entonces la gente sabe que de repente no va a poder llegar nunca, porque no te encuentra una falla, no eres débil, no muestras ningún lugar donde algo no funcione bien,
o que no sepas, por ejemplo, que es lo más común. Sin embargo, la autora dice, mire, o sea, está bien darse permiso a veces, no de fallar, pero de reconocer que no somos perfectos, de decir, bueno, hay cosas que estamos aprendiendo juntos, hay cosas que tenemos que cambiar, sé que no sé todo, pero juntos vamos a encontrar la respuesta a este problema, que es lo que pasa muchas veces. Y no quiero pecar de hablador, pero a veces en muchas culturas empresariales la gente se enfoca y espera hasta que diga el jefe lo que se tiene que hacer, y no necesariamente tiene que ser así, porque a veces, de verdad te lo digo, a veces no tenemos la respuesta, ¿verdad? Y a veces cuando no logras demostrar esa vulnerabilidad y no das esa respuesta, entonces tu equipo se cae, ¿verdad? Pero si tú eres vulnerable y no te iba acostumbrado, pero has sentado esos precedentes con tu equipo de trabajo, donde tú muestras decir, miren, tal vez no va a tener todas las respuestas, pero veamos qué podemos hacer, vengan, y si no la tenemos, pues la buscamos juntos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, y como lo dice el libro, para valientes, Aner, este libro lo leerán los líderes que realmente quieren crecer, y quieren crecer en esta, yo te diría, área riesgosa, que es mostrar el lado frágil del liderazgo, te pudiera decir de una forma. Amigo oyente, a ver, mi conclusión personal es que sí vale la pena leerlo si usted es un líder de una organización de capital privado, una empresa privada. Si usted está liderando un grupo de personas, es un libro que tenemos que leer. El problema es que está solo en inglés, y el problema es que su inglés, muchos modismos son difíciles de entender. Es decir, hay que entender un poquito lo que está diciendo a continuación como para poder agarrar su idea. No es tan fácil. No diría que es denso, no diría que es complejo, pero sí diría que tiene una forma de escritura bien particular. Pero, amigo oyente, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, en el lugar donde yo trabajo, quisiera que todos mis gerentes lo leyeran. El problema es que el inglés que está escrito no es difícil. Que se va. Y si lo quisiera traducir, no sé si lo vamos a captar todos con la misma idea. Bueno, sea como sea, yo le ofrezco subir un resumen a ese sitio, gracias a Dios, el lunes.com, y con mi mejor esfuerzo, y perdóneme si todavía es confuso, pero haré mi mejor esfuerzo. Terminamos este libro con este capítulo, que es la parte 4, así lo está dividiendo, aprender a levantarse. Y el capítulo tiene un mensaje muy hermoso, para mí me encantó, sin lugar a dudas es de los más importantes de los que yo leí, los que más me gustaron. Y lo que dice es, bueno, como cuando una persona aprende a saltar en paracaídas, yo no lo he hecho, se les enseña subiendo una escalera y tirándose para poder aprender a caer. Nosotros debemos aprender a un nuevo líder a aprender a caer. Si no aprende a caer bien, se va a lastimar. Y si le va a dar miedo, ya no va a querer volver a saltar. Y en el tema de liderazgo tenemos que enseñarle a nuestros voluntarios o a las personas que nos apoyan en la organización a que se vale caer, pero hay que caer de manera segura. Hay que aprender a doblar las piernas, hay que aprender a levantarse. Y el desafío es que muchas personas trabajamos con gente muy joven, y puede ser que les han criado pues de una manera muy protectora, los han consentido. Entonces tendremos entre la gente joven pues de todo, ¿no? Gente que necesita un poquito de apoyo. Hoy en día, no sé, Edgar, si has visto eso, pero se le premia, antes se premiaba el primer lugar, segundo lugar, abanderado, a bandera de Guatemala, sí, del colegio. Hoy en día, para no lastimar el corazón de los demás alumnos, si hay 30 alumnos, hay 30 premios. Eso promueva pues el liderazgo, el avanzar. Pero si yo no soy premiado, me voy a sentir mal y me siento deprimido. Es un tema que, si vinieron de ese contexto y tienen que presentarle al cliente, y el cliente los ridiculizó porque no tenían el análisis completo, nunca más van a querer volver a presentarle a un cliente. Si presentaron un proyecto que no tomó en cuenta cosas que son muy elementales y se les hizo ver, en ese momentito ya no van a querer volver a presentar un proyecto en su vida. Es decir, tenemos que enseñar a la gente a caer, Edgar. Fíjate que ahorita que hablabas de este tema, Aner,
hay una frase que también la autora menciona aquí y la verdad me disculpo, la verdad que no es ninguna intención ofender ni mucho menos a nadie, pero ella habla de la generación de los millennials y la generación Z, y ella pone una frase que me gustó pues en el momento en que yo me encuentro ahorita en mi vida con mi hijo creciendo, porque ella habla qué es lo que ha pasado ahora que mencionabas que si hay 30 alumnos, se premian los 30 alumnos porque no se quiere lastimar a nadie, por ejemplo, y ella decía, ¿cómo es posible que antes nosotros preparábamos a nuestros hijos para el camino? Ahora la tendencia es preparar el camino para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bajo este concepto que menciona la autora, es que las generaciones que probablemente vienen ahorita se les está preparando un camino donde no hay obstáculos, donde no hay agujeros, donde probablemente no hay subidas, donde probablemente no hay esfuerzos. Y lo que pasa, Aner, al final es que cuando la vida realmente te pasa por encima y te toca irte en un agujero, te toca escalar algo muy difícil, ahí es donde dice la autora y trayendo a semejanza lo que decías del paracaídas, y no sabemos cómo caer ante esos fracasos de la vida, ahí es donde empezamos a sufrir. Entonces la autora dice que para poder ir desarrollando un liderazgo audaz y valiente, nosotros tenemos que saber qué habilidades tenemos, que si caemos vamos a lograr levantarnos, y que lejos de una de dos, o quedarse tirado ahí después de un fracaso, Ander, que probablemente nos va a pasar. Yo creo que un buen líder sin un fracaso no es líder, pienso yo. No te quedes ahí tirado, o bien que te pongas esa armadura que hablamos en alguno de los capítulos anteriores, te pongas esa armadura que ya no sientas ni siquiera el valor entonces para hacer algo, porque todo el tiempo vas a tener miedo de caer, ¿no? Entonces la autora lo que habla en este capítulo, en este último capítulo, y una frase que también me identifico mucho, es el tema de la resiliencia, ¿verdad? Aquellos que a pesar de las dificultades, a pesar de los fallos, de los fracasos, tienen esa habilidad, esa capacidad dentro, ese coraje, llama ella, para poder levantarse, aprender y prácticamente seguir. Bueno, y esa frase que dijiste, nosotros, bueno, a mi oyente, un autor que escribe muy lindo acerca de los hijos adultos, se llama Jim Burns, si sus hijos están creciendo, o adolescentes o adultos. Jim Burns ya tiene varios títulos al español. Sus últimos libros no han sido traducidos al español, pero se los recomiendo muchísimo, de verdad. Esa etapa de la adultez es bien compleja, pero se los recomiendo muchísimo. Y de hecho ya subí varios resúmenes al sitio web, gracias a Dios, pero Jim Burns habla mucho de los papás helicópteros que estamos pendientes de nuestros hijos, que no les vaya mal, cuidamos. Y eso que es malo, ¿ok? Es malo en un hijo adulto, vale la pena dejarlos que se equivoquen, ¿ok? Pero aquí la autora habla de que pasamos de ser papás helicópteros que están volando ahí siempre alrededor de ellos, viendo qué están haciendo y con quién se están juntando, que es malo en los hijos adultos. Es decir, tenemos que dejarlos que tomen sus propias decisiones. Ahí le dice lawn mover, que es como papás cortacésped, es decir, tratamos de preparar el camino cortándoles el césped para que no se enreden en el camino. O sea, preparamos el camino, amigo oyente. Si usted es papá de hijo adulto, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, eso no le ayuda a crecer en coraje. Es decir, si tenemos que permitirles que se tropiecen en la vida y tenemos que prepararles para que entiendan que tropezarse y levantarse es de valientes, ¿verdad? Sean mujeres, sean hombres, es de valientes. Te caes, te levantás, es de valientes. Fíjate, Edgar, que yo cuando mis hijos estaban bebés, estaban creciendo, pues todos los fines de semana escribía algunas frases y decía, estás aprendiendo a caminar y te caes y te vuelves a levantar y te caes y te vuelves a levantar. Esto es una enseñanza de vida, así tiene que ser tu vida. Te caes y te volvés a levantar, porque en la vida, a pesar de que amemos a Jesús y que rindamos a Él todas nuestras intenciones y nuestros deseos de futuro, nos vamos a caer, pero nos corresponde levantarnos, tenemos que aprender a levantarnos. Y esa es una lección de vida en que tenemos que aprender a levantar. De eso se trata este capítulo, es aprender a levantarse y brinda experiencias o, bueno, conocimientos de cómo aprender a levantarse. Entonces, varios elementos que a mí me llamaron la atención y que se los comento a continuación. Dice, ella dice que
en su organización le enseña a los jóvenes a caer. Y muchos jóvenes le dicen, bueno, yo nunca aprendí cómo reaccionar ante a un fracaso, si no me fue bien. Escucha, mi oyente, solo escuche esto, por favor, porque yo sé que muchos papás nos vamos a identificar aquí. Mi pobre hijo entregando ese trabajo que el profesor no se lo acepta y le dicen, no está bien, tenés que volver a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ir a hablar con ese profesor y decirle, profesor, yo soy testigo de cuánto se ha desvelado mi hijo y cuánto esfuerzo le ha puesto? Y por favor, sea un poquito más gente con mi hijo. Yo creo que muchos hemos pasado por eso. Pero después nos damos cuenta que el pasar esa frustración y sentir, ok, a veces podemos incluso acusar al profesor. El profesor no sabe enseñar, o el profesor no sabe liderar, o el profesor no sabe manejar el grupo, o el profesor le cae mal mi hijo. No es cierto, amigo. Esa dificultad le va a enseñar en la vida. Es más, sus hijos puede ser que tienen que hacer trabajos en grupo y otros compañeros no colaboran y los pongo o no los pongo en el trabajo en grupo para que no les vaya mal. Eso les enseña, eso crea en ellos un conocimiento. Entonces, vale la pena el permitirles a las personas que amamos, a las personas que lideramos, prepararles en el momento en que puedan fallar y caerse. Exactamente. Y sabes que la autora menciona ahí, cuenta una historia, y hablando de esto de aprender a levantarse y caer, Aner, y mencionando este ejemplo que decís de los niños, y creo que por ahí ella empieza a hilar este último capítulo del libro, que es acerca del manejo de las emociones. Cómo aprender a manejar las emociones, porque a veces estas emociones son las que nos hacen caer, porque tomamos mal las cosas, porque explotamos, porque nos paraliza, porque nos pone ansiosos. Es decir, muchas cosas que si no sabemos gestionar las emociones son los que finalmente nos terminan pasando factura a nivel de liderazgo. Y ella contaba una pequeña anécdota, y aquí, querido oyente, para que comprenda un poco por qué Aner habla un poco de los temas que Brené pone en el libro, porque a esta parte del capítulo ella le llama algo así como la debacle del jamón o del pedazo de jamón. Y uno cuando lee ese título dice, ¿de qué se trata esto? ¿De qué está hablando? Pero ya cuando usted va entendiendo un poquito más la lectura, se da cuenta cuál es el significado o por qué es que ella le da este título a esta parte dentro del capítulo. Y básicamente lo que ella dice es que estaba en un momento de su vida tan estresada, tan cargada de trabajo, teniendo una nueva empresa, montando un montón de cosas, que probablemente ella en algún momento descuida, según ella, ¿verdad? Descuida su matrimonio, descuida su hogar, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento que su esposo va llegando a casa y entra a casa y va al refrigerador, tiene una expresión, y probablemente, querido amigo, usted haya oído esta expresión en su casa, tal vez no textual, pero en otros ámbitos, y el esposo dice, vaya, parece que en esta casa no hay comida, parece que en esta casa no tenemos carnes. Y bueno, ella en el fondo trabajando, y imagínese usted estresado haciendo el proyecto, y usted ve que su cónyuge le grita eso a lo lejos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó ahí? Quiero hacer una observación. A ver. El tema es de que Brené Brown se había propuesto este otro año hacer una gira para poder ir a presentar su libro a diferentes comunidades, librerías, firmar su libro. Se había propuesto llegar a hacer mucho yoga e incluso hacer una instructora de yoga. Y se había propuesto entrenar muchísimo para poder hacer incluso una maratón o media maratón. Incluso se había propuesto crear un programa de entrenamiento para su gente en su lugar de trabajo para poder darle estas herramientas. El tema es que está en una mesa, en su cocina, y está absolutamente cargada con un montón de papeles, un montón de ideas que no ha podido poner en orden, no ha podido hacer la gira que quería, se da cuenta que no puede, o sea, nunca hizo el yoga o el pilates que siempre se había propuesto, y nunca pasó de caminar las 5 cuadras alrededor de la colonia que se había propuesto. Y está totalmente frustrada, y de repente aparece su marido y dice, en esta casa no hay cena, ¿verdad? Y en la refri no hay, ¿verdad? Como que no hay.
diciéndolo en voz alta. Y es el contexto para que Edgar, por favor, continúe. Gracias por la aclaración, Aner. Sí, porque el problema al final con ella es que se empieza a dar cuenta que no va a lograr cumplir todo lo que se propuso, porque ella se pone una fecha límite y todo esto que mencionó Aner, ella no llega, ¿no? Entonces imagínese usted cargado con todas esas metas y de repente llega su pareja y dice esto, ¿no? Bueno, probablemente usted va a decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Este mensaje va hacia mí? ¿Me estás tirando una indirecta o cómo es el tema? Y entonces ella cuenta esta historia que se levanta y va así como decimos en buen Chapin, Aner, va con la espada desenvainada, ¿no? Con su esposo a decir, bueno, ¿qué estás diciendo aquí? Aquí estoy, si me vas a decir algo de frente, ¿no? Y lo más curioso es de que ella menciona a su esposo en muchas partes del libro y lo imagino yo que eres una persona muy calmada, muy tranquila. Se me hace que es el contrario de Brené en todo sentido. Y él se queda viéndola así como, ¿de qué me estás hablando, verdad? A ver, ordenemos las ideas porque algo aquí no está haciendo sentido, ¿no? Y entonces lo primero que él le dice es como, Brené, llevo 30 años aquí, ¿cuánto es 30 por 365? Le dicen, ¿no? Días. Y ella se queda como, no sé, ¿cuál es el valor? Dice, bueno, ese es el tiempo que vamos juntos, le dice. Y solo para traerte en conciencia, ¿cuándo en este tiempo que vamos juntos, quién ha sido el responsable de traer la comida a casa? Le dice, ¿quién ha hecho el súper? ¿Quién va a hacer las compras para que haya comida en la refri? Le dice. Y ella se queda, bueno, has sido tú, ¿no? Siempre. Entonces le dice, ¿por qué hoy, precisamente hoy, voy a hacer un comentario hacia ti de que no hay cena en la casa? Le dice, o sea, es mi responsabilidad, le dice, y lo dije porque realmente venía con hambre y realmente encontrar la casa y no había, fue como, él se echa la culpa, ¿no? Él dice, fue un mensaje para mí. La conclusión que saca Brené de esto es que dice ella, no puede ser que las emociones en algún momento nos sobrepasen de tal forma que nosotros perdamos los estribos, como le pasó a ella con su esposo, y al final se dio cuenta, era como, o sea, no había ninguna razón de por cuál exaltarme, perder los nervios, que las emociones salieran a flor de piel, si el mensaje no era para mí. Y entonces, querido oyente, ¿cuántas veces de repente nos pasa a nosotros? Vamos a dejar por un lado el tema familiar. ¿Cuántas veces nos puede pasar en la oficina cuando hay algún problema que quizás no es el gran problema, pero uno está absorto en tantas cosas que uno, voy a decirlo con cariño, uno estalla, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Y quizás nuestro equipo ya lo tiene resuelto, Ander. Quizás nuestro equipo ya está en camino, pero nuestra reacción a ese momento, porque no sabemos controlar estas emociones, pues sí, nos deja mal parados como líderes, ¿no? Entonces, ella al final le llama a esta anécdota, le llama la debacle del jamón, ¿no? Porque dice ella, entonces, cada vez que yo pienso en temas de emociones, y cuando las emociones salen a flor de piel, me recuerdo de esta anécdota del jamón y saber que yo tengo que mantener la calma, pues que a veces tal vez no todas las cosas giran en torno a nosotros, y si aún así fuera, lo que la autora está invitando ahorita es cómo nosotros empezamos a manejar y a controlar nuestras emociones, Ana. Hay 3 elementos que ella menciona acá. La historia que me estoy contando a mí mismo. ¿Qué es esto que me estoy diciendo a mí mismo? La historia que me estoy diciendo es una. La que me estoy inventando, y eso que me estoy inventando, básicamente es, yo me tengo un diálogo interno. Solo espérese un momentito. El tema es, este ingrato infeliz viene a la cocina sin ningún elemento ahí de ser empático y tira unos mensajes al aire indirectos diciendo que no hay jamón en la casa. ¿Y qué se cree este infeliz? ¿Que yo estoy sin hacer nada? No, al contrario. Entonces ella dice que le contesta, mire mi cielo, ahí cerca está la torre o está País. Agarre su carro y vaya a País o a la torre y cómprese su jamoncito y regrese a la casa y hágase su pan con jamón, que es lo que quiere. Y él le contesta, y me encantó esa respuesta. Mi cielo, ¿cuánto es 30 por 365 días? 30 por 365. No tengo ni la menor idea, ni me interesa, infeliz, andate por un matemático. Y entonces él le dice, son los días, yo tampoco sé, pero son los días que tengo esta. Ahora, mi cielo, precioso, en estos 30 por 365 días, ¿quién es el que ha comprado las cosas en País o en la torre? Y entonces le dice, bueno, yo lo he hecho, lo has hecho tú.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la historia que te estás contando en tu corazón? Amigo oyente, muchos generamos una gran historia. Y de eso se trata este capítulo. Por eso me encanta la idea de tener pues varios minutos para poder platicar del tema, porque y le decía, ella habla de tres cosas que tienen que ver con el proceso de levantarse después de un aprendizaje, ¿verdad? Y nos caemos, nos levantamos, y una de ellas tiene que ver con tener el coraje, el valor para caminar dentro de esa historia, apropiarnos de esa historia y escribir un final. Es decir, tengo que dilucidar esa historia, y es parte de lo que tenemos que entender cuál es la forma. Yo aquí habla una palabra, the reckoning. Puchica, ¿esa palabra qué significa? Dice, nosotros somos seres emocionales. Cuando algo duro o serio nos pasa, la emoción nos sobrelleva. Aquí no me quieren, yo no nací para amar, si pudiera ver todo lo que yo he hecho por ella, por él o por la organización, y eso nos maneja. Ese es el primer elemento. ¿Cómo manejamos esa emoción que nos está desbordando, Edgar? La autora lo que nos invita acá, Aner, primero es a reconocer nuestras emociones, y lo que ella dice realmente es que muy pocos de nosotros fuimos criados para sentir curiosidad, me gusta esa palabra, para sentir curiosidad emocional por lo que sentimos. Y lo que la autora dice, y yo la verdad, por eso te digo, hay muchas cosas que este libro me gustaron porque toca algunas fibras muy sensibles de liderazgo, porque cuando realmente uno se para en un momento de enojo, de tristeza, de rabia, de frustración, de ansiedad, de decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy enojado ahorita? ¿Verdad? ¿Por qué esto me está saliendo a flor de piel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa conversación en mi cabeza que me repite y me repite y me repito todas las veces me mantiene en este estado, ¿verdad? ¿Cómo me siento ahorita? Es decir, en este momento estoy estresado, estoy decepcionado, enojado, hambriento, con el corazón roto, confundido, con miedo, con presión. O sea, ¿qué es lo que estamos sintiendo, verdad? Entonces la autora dice, ¿por qué no nos tomamos el tiempo para entender realmente por qué las emociones están saliendo a flor de piel en este momento? Y entonces lo que ella nos dice es que normalmente las emociones, por lo mismo, en nuestro cuerpo se convierten en sentimientos. Y ahí dice sentimientos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a sentir. Y lo que nosotros debemos hacer es entender que está bien sentir las emociones, pero al mismo tiempo ser curiosos y entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros, Ander, porque esto nos hace pensar antes cómo vamos a hablar, qué tipo de balance vamos a tener para responder a esas emociones, o bien si son emociones que nos llevan a escondernos inclusive, Ander. Entonces me gustó mucho esa parte porque no lo hacemos, Ander. La verdad es que no, yo personalmente no soy tan emotivo, pienso, hay muchos que tal vez son más expresivos, ¿verdad? Y sacan sus emociones y todo, yo no tanto, pero independientemente si es uno expresivo o no, el tema es parar un momento, poner el botón de pausa y entender realmente si hay algo dentro de nosotros que nos está molestando, que nos está haciendo sentir incómodos y por qué es que esto nos está pasando. Y una vez, querido oyente, usted logre comprender cuáles son las causas de todas estas emociones, estoy seguro que eso le va a llevar a pensar y a actuar de una manera distinta en el ambiente donde usted se encuentre. Perfecto. Mire, pues, amigo oyente, solo tenemos que hacer una pausa y luego regresamos para más. Pero el tema es este. Identifique su cuerpo le manda señales. Hay algo que se le revuelve en el estómago, hay algo que está en su piel. Entonces ella dice, me siento decepcionado, arrepentido, enojado, herido, desconsolado, confundido, asustado, preocupado. Estoy con mucho dolor, sintiéndome muy vulnerable en una tormenta de vergüenza, avergonzado, abrumado en un mundo de dolor. Se me hace un nudo en el estómago, quiero darte un puñetazo infeliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Si tan solo te pudieras poner un poquito al
corriente o ser más sensible, de saber que yo estoy así, asá. Entonces, ese es el tema. Entonces, la primera recomendación, con esto hacemos una pausa, es identifique que hay una señal en su cuerpo. Solo en esta historia que nos comentaba Edgar, uno cuando escucha la primera parte de la historia diría, claro, ya tenía la razón, es infeliz, está siendo muy insensible. Pero por otro lado también podemos pensar, este hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el corazón de su esposa. El tema es, ¿acaso somos que para poder discernir lo que está pasando en la mente o en el corazón de la otra persona? Aquí la recomendación es, hagamos una pausa, identifiquemos las señales de nuestro cuerpo. Estoy bravo, estoy enojado, estoy frustrado, estoy decepcionado, me siento... Identifiquémoslo y es el primer paso. Regresamos para poder hablar de los siguientes pasos. Gracias a Dios, hoy es lunes, estamos aquí en Tendencias, en el último programa del año, hablando de la parte final del programa del libro Dare to Lead. Regresamos en un momento. Estoy segura de que así fue, cielo. Debió verme, señor. Me lucí entrando a ese señor tan importante. Su nombre era Jesús. ¿Jesús? Yo lo conocí. ¿En serio? Déjame contarte. Yo era apenas un burro joven. María estaba a punto de dar a luz. Fue colocada sobre mí. José, su compañero, guiaba nuestro camino en las calles de Belén. Después de buscar y buscar, finalmente encontraron un lugar. No era un palacio ni una casa cómoda, sino un establo como este. Jesús, el mismo que recibieron como un rey hace 5 minutos, nació en un establo. Así es. Y muchos llegaron a visitarlo y honrarlo. El cielo celebró su llegada también. Fue una noche muy especial. Con el tiempo, al ver cómo la historia de ese niño se desplegó y cómo cambió el mundo, me di cuenta de la bendición que fue ser parte de ese comienzo. ¡Wow! ¿Y ahora yo también formo parte? Así es, somos afortunados. Después de todo, no todos los días un burro se convierte en parte de la historia más grande jamás contada. Fresh Christmas con Ilumina FM. El amor de Jesús en nosotros nos capacita para ayudar a los demás. Descubre cómo acceder al poder de Jesús mediante el conocimiento y la comprensión de sus distintos nombres y descripciones a través de la lectura del libro El poder de los nombres de Jesús en Vaya con Dios, lunes a viernes, 6 de la mañana por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes, estamos en la parte final de nuestro libro Dare to Lead, aquí con Edgar Gramajo, un hombre que le gusta leer muchísimo. Estamos muy contentos, estamos terminando el año con esta conversación, este análisis de este libro. Amigo oyente, si usted es un líder, si usted tiene a su cargo personas o liderar o influenciar gente, ese es un lindo libro, vale la pena leerlo. Les mencionábamos que es un poquito, tiene mucho humorismo, ¿verdad? Y si le pone los títulos o los subtítulos con palabras que tal vez ni existen, pero ella se los inventa de sus experiencias de vida. Pero Brené Brown es interesante. Yo creo que algo que aprendí de este libro, porque leyendo muchos de esos comentarios era,
Este es un libro que resume mucho de su trabajo de investigación de otros libros. O sea, en el libro cita los trabajos que hizo anteriormente en otros libros. Creo que es un bonito resumen si alguien quiere interesarse en el tema de la vulnerabilidad. Brené Brown es un referente y este libro en especial creo que resume, como repito, hay varios libros que fueron traducidos al español, este en especial no lo ha sido. Este en especial es el libro que aparece en el New York Times como de los libros más vendidos por varias semanas en este año 2023, y no digamos 2022 y 2021 porque fue un libro escrito en 2020, pero vale la pena leerlo, y estamos hablando con Edgar Gramajo acerca de este tema. El primer tema que ella hablaba es, aquí le llama ella The Reckoning, así le llama. Y lo que significa es conocer sus emociones y ser curioso. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento? Bravo. Hoy, Edgar, me levanté muy temprano. Amigo oyente, no sé si le he comentado esto al aire, pero hace algún tiempo leí un lindo libro de un autor que se llama Carey Nieuwhof. Es un canadiense que lo entrevistó Carey Rochelle acerca de su libro. Su libro se llama At Your Best. El libro decía, hay algunos que son madrugadores, otros que son nocturnos, otros que son normales, ni nocturnos ni madrugadores. Entonces vale la pena aprovechar el momento en el que uno es más productivo. Entonces yo soy más productivo en las mañanas, y entonces dije, bueno, voy a tratar de ser más intencional en las mañanas. Me levanto en las mañanas y leo, estudio, analizo. Pero hoy en la mañana mi mañana se alargó muchísimo, y analizando, solucionando, yo estaba, y de repente llega una hora en la mañana que, santos cielos, si yo tengo que irme, me voy a bañar, tenía una reunión, y entonces voy a mi reunión, pero cuando voy a la reunión voy con esa tensión. Yo digo, ¿por qué me siento así? O sea, bueno, sin duda es porque estoy, pues avancé muchas cosas y todavía las tengo en la mente. Pero en este momentito de esta reunión, mi reunión requiere toda mi atención. No puedo estar pensando en aquello que tengo que ponerme una pausa. Así es que, Ángel Mejía, relájate. Respira profundo, que es algo que vamos a hablar. Tómate un café y relájate. No podés seguir con los temas anteriores, que hiciste un gran avance. Campeón, sos un campeón. Pero déjalos en pausa. De eso se trata, ¿verdad, Edgar? Ese tema. Claro, y fíjate que yo traté de buscar la traducción literal, tal cual, de la palabra reckoning, y lo único que me salía era un ajuste de cuentas. Dije, pero ¿ajuste de cuentas de quién, cómo, cuándo, qué? Al final, querido oyente, querido amigo, escucha lo que Brené llama en este reckoning uno de los 3 pasos para poder aprender a levantarse. Y este ajuste de cuentas, creo que lo que nos hace es hacer un ajuste de cuentas a nosotros mismos, Ángel. Es decir, preguntarnos a nosotros mismos face to face, entender, bueno, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy siendo de esta manera, no? Y la autora también, fíjate que en esta parte va a hablar acerca de 6 errores, quiero decirlo de una forma que habla, ¿no? De cómo nos cuesta manejar el tema de las emociones. Y aquí, querido oyente, empieza, pues sí, las palabras de Brené Brown en tratar de hacer una analogía de cómo se manejan estas emociones. Y la primera, y lo voy a decir tal cual ella lo escribe, es una estrategia, ella le llama como estrategias de descarga. Es decir, mis emociones, yo no las gestiono bien, no tengo esa valentía, por decirlo así, de tener esta rendición de cuentas conmigo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo traslado para otra persona. Y la primera estrategia que Brené pone en este libro, en esta parte ella le llama la estrategia como del candelabro, pero ella
habla de esta parte y lo enfoca desde el punto de vista, porque dice que a veces tenemos emociones que a veces solo una acción que pasa y la saca a la luz, como un candelabro, ¿no? Como una lámpara de esas que están en el techo y se enciende y alumbra todo. El problema es qué tipo de emociones son las que nosotros sacamos, Aner. Quizás nosotros vamos tranquilos en el tráfico, tal vez voy a tomar tu ejemplo ahorita, y tú ya vas estresado y de repente que alguien se te mete enfrente, ¿no? Y ahí sale entonces todo lo que Aner trae encima, que no solo es porque de repente iba tarde o qué sé yo, sino otro montón de cosas, ¿no? Entonces, normalmente lo que la autora dice es que estas situaciones nos pasan en las empresas, también en las organizaciones, y normalmente pasan a veces en las personas que ella menciona así, o yo lo entendí así, Ana, en las personas que tienen cierto poder en las organizaciones. Ya ponía un ejemplo que a veces están en una reunión con un cliente, con un proveedor y parece que todo va bien, pero al final termina la reunión y todo y de repente ya regresa a su habitación. Ok, se nos tuvo hoy a su oficina. No, pues cómo nos fue aquí, que cómo nos... No puede contener. Perdón, si me perdí, lo siento. No sabemos controlar a veces estas emociones, Aner, y a veces yo le llamo de esos disparadores que a veces nos hacen sacar esas emociones que están muy bien guardadas y que no sabemos gestionarlas, Aner. A mi oyente, o sea, hay cosas que nos desbordan, estamos bien fregados en mucho que hacer y se nos desborda la emoción. La recomendación es, tenemos que hacer una pausa, pensar que estamos sintiendo, darnos cuenta que lo que estamos sintiendo no es normal. Y entonces aquí la primera de esas emociones era chandelier, le dice de ella, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un candelero? Pero es como mencionaba Edgar, tiene que ver con que iluminamos, ¿verdad? A través de esto. Segunda recomendación, es el dolor que sentimos. Y el dolor difícil, es más fácil estar enojado o reventar, ¿verdad? Pero de repente aparece nuestro ego, yo le hubiera puesto ego, y el ego hace el trabajo sucio. Y, ¿verdad? El ego dice, esos sentimientos son para perdedores, para gente débil. No, yo soy de los que se levantan, pero realmente podemos escondernos atrás de el ego. Y esa es la segunda elemento que tenemos que tener en cuenta. Tercer elemento, Edgar. Ella lo menciona y tal vez vamos a saltar un poco rápido aquí, Ana, porque habíamos hablado de este tema, adormecer el dolor, que es prácticamente es como no hacerle mucho caso a lo que estamos sintiendo. Y hablamos de esto bastante amplio en el capítulo acerca de las armaduras que también utilizamos nosotros a veces para esconder este tema de la vulnerabilidad. Y a mí solo me gustaría agregar una cosa más en el tema de ego, Aner, que al ego no le gusta sentirse fuera de control. A nadie le gusta, querido amigo, mostrar emociones, porque mostrar emociones a veces puede ser algo fuera de control. Incluso le digo, y no recuerdo si lo vimos en este libro, pero hasta mostrar alegría, estar alegres, a veces puede ser también un tema que no nos gusta mostrar porque somos vulnerables, no estamos muy contentos. Entonces la autora en esta tercera estrategia que llama de cómo ocultamos o movemos estas emociones es tener adormecidas las emociones, no hacer nada, tenerla con las armaduras puestas y nada va a pasar. Y luego pasa a una cuarta estrategia de cambiar o trasladar estas emociones, que es la acumulación o el daño acumulado. Y aquí lo que me gustó de esta parte, Aner, es que ella lo maneja como trate de alguna forma, yo pienso y lo asemejé un poco al tema de los temblores, ¿no? A veces es bueno que hayan un par de temblores a que se venga un terremoto, ¿no? Entonces ella dice, mire, no acumule las emociones porque ¿sabe qué va a pasar? En algún momento su cuerpo va a sacar esas emociones, créalo, por más que usted intente guardarlas, tenerlas ahí ocultas, no mostrarlas, su cuerpo le va a poner un alto y entonces va a ser su cuerpo el que la va a sacar. Y entonces, ¿cómo se demuestra esto? Dice ella, a través de acumular estos temas de sentimientos o del dolor. Lo podemos ver con ansiedad, lo podemos ver con depresión, lo podemos ver con el síndrome del burnout, insomnio, inclusive hasta dolor físico. Fíjese, querido amigo oyente, usted de repente tiene algún dolor por ahí que le apareció de la nada,
haga una pausa, piense si no hay alguna emoción ahí que lo esté deteniendo, algo que lo hizo molestarse o enojarse, y de repente por ahí puede estar usted conteniendo parte de este dolor, Aner. Es impresionante. Acumulamos las cosas, las guardamos, pero en algún momento eso va a explotar. Y es como que si guardáramos material combustible, ¿no? Y que lo mantenemos, en algún momento va a explotar. Y cuando explota es la bomba atómica, porque se pasa llevando todo lo que está alrededor. Vale la pena prestarle atención. La siguiente tiene un nombre bien raro, es lo que le digo, que qué cosas... ¿Por qué no le ponen un nombre más fácil? Y lo hace en función de un nombre de un personaje de una de las películas de Harry Potter, Dolores Umbridge, ¿verdad? Es el nombre de la persona que siempre luce bien linda, bien bella, nunca tiene problemas. Y aquí el concepto es, siempre queremos lucir asombrosos, maravillosos, nunca tenemos problemas. Y la gente no se conecta con nosotros porque sabe que tenemos, pues tratamos de lucir perfectos, no somos reales. Y mantener esa fachada yo creo que nos aleja de la gente. ¿Qué piensas? Fíjate que sí, que yo también me quedé pensando de Umbridge, dije, bueno, ¿de qué está hablando acá, verdad? Pero para entender en otras palabras, querido amigo, es a nadie le gusta alguien que no muestra sentimientos, dice la autora, ¿no? Alguien que no sabemos cómo puede reaccionar. Y la gente está como más familiarizada con aquellos que saben que tienen días buenos y que tienen días malos. Pero la gente, digamos, si usted es líder y usted reconoce en algún momento con sus colegas, con sus colaboradores, dicen, miren, hoy he tenido un día difícil, la verdad que me siento exhausto, ha sido complicado manejar esta situación, pero aquí seguimos, ¿no? Aquí estamos. Entonces la gente dice, bueno, este líder se muestra tal como es, pero aquel líder que la gente está viendo, que está en un problema, que es todo esto y no muestra ninguna reacción, dice, ¿realmente podemos confiar en alguien así o no? Y por eso es que ella lo asemejaba con esta película de Harry Potter, ¿no? Que a veces se utilizan máscaras para ocultar los sentimientos reales, a veces son sentimientos de dolor, a veces son sentimientos que lastiman, y la verdad que nadie se identifica, dice ella, con gente que no puede mostrar esto, Vanner. Y la siguiente también tiene un nombre bien raro, pero va con una analogía en que, pues digamos, una carrilera, digamos, para entrar a su casa en San Lucas o en San Raimundo, en algún lugar, en una granja, y que tiene que, las llantas caminan y se va formando, pues, los carriles, pero en el medio hay que chapear de vez en cuando porque si esa grama o ese monte crece muy alto, el carro se va a quedar en algún momento trabado probablemente porque está demasiado alto, y eso tiene que ver con lo que ella llama el high centering, ¿verdad? Es eso que está en el medio que te va a parar en algún momento, ¿verdad? Sí, fíjate que a mí también me costó entenderlo, pero ya cuando ya entendí la analogía del parqueo y todo, lo que ella dice es que, mire, si usted tiene una carrilera, de esas carrileras de cemento para meter su carro, que en el centro no es cemento, sino que es grama o monte o lo que se quiera llamarlo, si usted deja crecer eso, en algún momento le va a tapar la visibilidad para parquearse bien. Una de dos, o la otra es que se quede atascado en lodo o lo que sea. Entonces dice la autora, no deje que las emociones crezcan, afloren, se vuelva como un jardín mal cuidado, porque entonces en algún momento usted se puede quedar ahí, se puede estancar, y las emociones, quedarse estancado uno, el líder con las emociones, Aner, lo que sea es que no es bueno, porque nadie quiere perder el control, Aner. Todos queremos tener control, y estar estancados a veces no nos permite eso. Y entonces las recomendaciones, amigo oyente, son las siguientes. Inhale profundamente a través de su nariz, con su nariz, expandiendo su estómago, y cuente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Saque el aire por la boca y por la nariz, ¿verdad? Exhale, y entonces trate de mantener esa respiración por 4. Entonces ella dice, respiro por 4, mantengo por 4, saco por 4, lo mantengo por 4. Es más o menos. Una de las recomendaciones es aprender a respirar. Mira, Edgar,
A ver, yo he estado leyendo mucho de esto y no se me hace ilógico ver la aplicación del teléfono o del reloj que te dicen es tiempo de respirar. Hay un bonito libro, no sé si lo vamos a comentar el otro año, me lo recomendó Nobel Pensamiento, de una psicóloga española que habla acerca de la persona vitamina y habla de ciertas hormonas que forman parte de nuestro día a día y necesitamos, cuando estamos abrumados, estresados, para generar oxitocina, que es un equilibrio que nos permite ver la vida de una manera diferente o tener energía de una manera diferente, tenemos que respirar. Amigo oyente, es ciencia, es pura ciencia y no sé, parece muy elemental, pero sí, aprendamos a respirar, Edgar. Fíjate que, y tal vez me voy adelantando también aquí de lo que sigue hablando en el capítulo, Aner. ¿Qué es lo que nos provoca el respirar o tomarnos el tiempo para respirar, querido amigo oyente? Básicamente es una pausa, ¿verdad? Y si retornamos a lo que hablamos en el segmento anterior, de reconocer las emociones, así como comentaba Aner que le pasó esta mañana, decía uno, bueno, estoy así y me voy a calmar, voy a respirar, literalmente, como decimos, ¿no? Contemos de 1 a 100, de 1 a 1000 y calmémonos, ¿verdad? Y algo que creo que es una habilidad en este caso, Aner, como líderes, es traer a la conciencia eso que está oculto en los sentimientos, y me explico. Porque aquí la autora también habla acerca de lo que es la calma. Ella dice practicar la calma, ser tranquilos, calmar la ansiedad. ¿Cómo es nuestra reacción? Usted se ha puesto a pensar, querido amigo, ¿cómo es su reacción física de su cuerpo, su semblante, cuando alguien entra a la oficina y le lleva una mala noticia? Hemos perdido a un cliente importante, hemos tenido un problema, ha pasado un robo, hemos tenido un accidente. ¿Cuál y cómo es su primera reacción? Porque mire, lo primero que usted, no voy a decir dice, pero lo primero que usted hace puede tener un impacto en la persona que está recibiendo ese mensaje, aunque usted no diga nada. Porque alguien puede decir, entra a la oficina de Aner, le llevo una mala noticia y yo miro que la cara de Aner le cambia y se pone de mal humor y ya no basta con decir nada, yo ya sé que Aner está malhumorado. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? ¿Será que voy a tener el valor de entrar a la oficina de Aner a contarle un problema? ¿O voy a tener aquí solo que ver cómo resuelvo esto para no verle esa cara de enojado, ¿no? Entonces la autora dice, mire, calme, respire hondo, tranquilice sus emociones. Pero más que eso también, Aner, yo te lo digo por experiencia propia, es tu semblante también cómo muestra a los demás esa calma cuando viene un problema. Y como hablábamos, queridos amigos, no vamos a tener todas las respuestas, porque a una emergencia uno no va a tener la respuesta en ese momento, pero tampoco uno puede sacar las emociones y perder la cabeza con tal de ver qué se hace, porque entonces todo su equipo va a reaccionar igual y van a empezar a correr como locos. O la próxima vez que haya un problema, ya no van a ir con usted, pues dice, bueno, es que Edgar reacciona al re mal, entonces mejor preferimos ya no decirle nada y vamos a ver aquí cómo solventamos todo. Y el problema es que después se vuelve una bola de nieve porque se hace más grande el problema y es peor, ¿no? Entonces, lo que la autora dice es que así como las emociones y algunas emociones pueden ser contagiosas, la calma también puede ser igualmente contagiosa, Aner. Y yo creo que no lo comentamos, o no recuerdo si lo comentamos el lunes anterior, cuando hablábamos del tema de la confianza. Una frase que me gustó que dijo la autora en ese capítulo era, mire, una empresa en crisis en 2 días no va a ganar confianza. En 2 días no va a ganar confianza. Entonces, querido amigo, usted como líder, la confianza se gana todos los días, paso a paso, poco a poco, y eso incluye, entre otras cosas, saber estar calmado en los momentos de incertidumbre, en los momentos de ansiedad, de preocupación, porque no solo gana confianza con su equipo, sino también la contagia. Aner. Genial. Bueno, segundo elemento. A ver, la primera decíamos, esa historia que me estoy inventando en la cabeza, ¿qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo? Es una señal, cálmese. Y ese cálmese es, identifiquemos qué estamos sintiendo, que nos sentamos mal y tenemos que hacer. Y de verdad, amigo oyente, esa respiración ayuda mucho. Cálmese. Segundo tema, ella habla de las confabulaciones, y tiene una mala palabra ahí, pero es como
esas teorías de conspiración que me estoy... A ver, y créame que en esto he sido yo totalmente... yo creo que yo he evidenciado esto, ¿verdad? Cuando uno no traslada la información correcta, la gente llena lo que no sabe con teorías. Lo primero que se imagina. Y esa teoría, esa conspiración, ¿no? Vamos a ver, yo creo que mucha gente cuando habla del deporte, no, los árbitros están comprados y llenan una falta de conocimiento con alguna teoría, ¿no? Y esa teoría puede estar totalmente errada, equivocada hasta el tuétano, pero lo lleno porque es una forma natural de llenar ese espacio que no conozco con algo que me haga sentido. Entonces, amigo, de corazón se lo digo en el nombre de Jesús, ese concepto que dice piensa mal y acertarás, no es cierto, no es de Dios, eso es equivocado. Al contrario, Jesús nos dice todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que sea digno, en eso pensemos. Y de verdad ese debiera ser lo que llene nuestra mente, llene nuestras suposiciones. Y no estoy hablando de ser naïf, de ser ingenuo, de ser... No, estoy hablando... Llenemos nuestra mente de cosas buenas y eso va a evidenciar también un comportamiento que no necesariamente está sesgado por una asunción que nada que ver. ¿Qué pensás, Eder? Fíjate que, bueno, y uso esta palabra y en esa misma estaba pensando, Aner, cuando no hay vulnerabilidad en los equipos, es decir, cuando nosotros no hemos generado ese ambiente de libertad y confianza para que la gente se exprese transparentemente, especialmente cuando hay errores, Aner, equivocaciones, la gente viene con sus historias, Aner. Y la frase que más comentan al inicio de una historia es, fíjese que, ¿verdad? O fíjate que. Entonces, cuando a veces uno escucha eso, dice, bueno, aquí hay una historia que van a traer. Y lo que la autora dice en esta parte de las conspiraciones y confabulaciones, y esta mala palabra que pone ahí, pero ya lo que dice es tener como un borrador, escribir realmente qué es lo que estamos sintiendo, porque a veces nos estamos diciendo una gran mentira, ¿verdad? No voy a poder con esto no va a salir, el proveedor no me quiere y el cliente no me va a aceptar. Entonces dice ella, escríbalo, póngalo ahí donde nadie lo va a leer, escriba cuál es la historia que usted se está contando. Mire cómo están sus emociones, cómo está su cuerpo, qué está pensando, qué está creyendo, qué acciones quiere tomar a raíz de esta historia. Y luego pregúntese, ¿será que esto me hace sentido? O sea, ¿realmente el proveedor, el cliente no me va a querer para este proyecto? ¿Será que es correcto lo que yo estoy pensando? ¿Será que es la forma adecuada, lo que mi cuerpo está sintiendo en ese momento? Y probablemente no es así. La mayoría de veces quiero pensar, Aner, que no es así. Y ella menciona un par de preguntas ahí que uno debería enfrentar, ¿verdad? O hacerse cuando uno está en este momento, en estas confabulaciones y conspiraciones que hay en la cabeza de uno. Piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, ¿no? Dice, bueno, ¿qué estoy aprendiendo sobre esta situación? ¿Soy objetivo o no soy objetivo? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito comprender? ¿Qué información adicional me está haciendo falta que no la tengo aquí? ¿Qué preguntas o aclaraciones necesito hacer para entender que lo que está pasando ahorita realmente no es nada del otro mundo? Nuevamente, vamos para atrás. Las emociones nos bloquean, a veces que no tenemos tiempo para hacer esa pausa y preguntarnos, pero la autora dice, hágalas. ¿Qué necesita aprender y comprender de usted mismo? ¿Cómo reacciona cuando alguien llega a darle una mala noticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que eso me pareció genial, Aner, de que toda esta conspiración, literalmente cada cabeza es un mundo y realmente hay tantas conversaciones que nos tenemos con nosotros mismos, Aner, que tenemos que ponerles más atención, pienso. Y ella sugiere un concepto que es escribir ese borrador de basura, digamos. Es lo que me estoy confabulando, teorías conspirativas. Y yo de verdad hice el experimento con cosas que pueden aparecer. Hoy tenía 2 reuniones importantes con clientes y con las suposiciones que yo no lograba, o pensando mal, ¿no? Y dije, qué tonto. Cuando uno lee, dice, ¿qué estoy pensando? O sea,
esto no tiene sentido, porque esto está en mi cabeza. Bueno, termina la reunión, gracias a Dios todo salió bien. Y digo, ¿por qué nos gastamos tiempo en cosas que nada que ver? Y antes de finalizar, ya hablamos de respirar, de escribir esa situación. Yo tengo un par de elementos a la parte final, pero antes de la parte final, Edgar, ¿algo más que agregar? De esta parte creo que no, Ana, creo que es mucho, yo pensaría, de autocontrol, autoconocimiento y dominio propio para el tema de las emociones. Ajá. Y entonces habla de que el gran desafío para poder generar grandes líderes es ayudarlos a conocerse y entender su respuesta personal a esta situación, ¿verdad? Entonces, cuando tenés la presión, cuando el cliente te maltrata sin razón, o cuando un colaborador tiene un mal pensamiento, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar con el ego? ¿Vas a reaccionar con la conspiración, con la confabulación? ¿Vas a responder con tus emociones a flor de piel y que se cree infeliz que está pensando? ¿O vas a poner atención a lo que estás sintiendo? ¿Vas a respirar? ¿Vas a calmarte? ¿Vas a tratar de descartar todas las teorías que estás hablando en tu mente que no son ciertas? De eso se trata esto, ¿no? El aprender a dominarnos, ¿verdad? En esta situación de estrés. Y a ver, hay una parte, en la parte final habla de que ella escribió en el libro Los regalos de la imperfección, una lista de preguntas que vale la pena plantearse, y esto me gustó muchísimo. Escuchan, y con esto terminamos este año. Cuando las cosas están yendo bien en nuestra familia, ¿cómo luce? ¿En nuestra familia o en el trabajo? Cuando las cosas van bien, cuando las cosas nos traen gozo, ¿qué son? ¿Qué es lo que pasó? Cuando nosotros estamos en esa zona de gozo, de alegría, ¿qué es? Y eso da respuesta tal vez a una pregunta. ¿Cómo definirías entonces esa palabra de este año fue exitoso para ti o no lo es? Digamos, ella lo dice, yo también me quedé meditando. Los momentos que más disfruto son aquellos momentos que estoy con la familia o con los seres que amo, con la gente que estimo muchísimo en el trabajo o en la familia. Y digo, qué bien la estamos pasando, ¿ok? O sea, compartir una comida, una conversación. El tema es que muchas veces podemos pasar mucho tiempo en otras actividades que son totalmente lejanas a esto. Totalmente lejanas a esto. Y podemos pensar, estoy trabajando muchísimo y hoy no voy a llegar a cenar porque tengo que terminar con este cierre, que está bien de vez en cuando, pero si eso pasa muy seguido, eso me está alejando mucho de lo que me hace feliz, de lo que me hace exitoso. Y no, pero es que es importante acumular para que podamos disfrutar. Sí, pero si ese balance está totalmente sesgado hacia un lado, vale la pena que sentemos a meditar y sacar conclusiones, ¿verdad? Sí, me gustó a mí también esa parte, Aner, y lo que la autora recomienda es hacer una lista, ella le llama de significado y alegría, ¿verdad? Para definir lo que es el éxito para nosotros mismos. Y pienso que cuando uno hace esta lista, Aner, define el norte, como esa estrella, ¿no? Que te va a guiar a realmente tomar tus decisiones y lo que realmente tú crees que es valioso en tu vida, y lo que ella finalmente le llama como la verdadera revolución, que es estar en contracultura, diría yo, ¿verdad? Que para lo que el mundo es quedarse a trabajar tarde, ganar un buen salario, tener una buena posición, sí, pero como decía ella, en los momentos cuando estás en familia, que disfrutas más como es, ¿verdad? Entonces ella dice, haga esta lista, ¿verdad? De significado, qué es significado para usted, alegría, y que este sea su norte para todo lo que usted quiera hacer. Así es, 5 estrellas en esta lectura. Yo le di 5 estrellas en el libro de Dare to Live. Como repito, no ha sido traducido al español, está en inglés, pero es un librazo. Creo que terminamos muy lindo el año y empezaremos un 2024 con nuevos desafíos y bueno, nuevos libros para comentar. Bendecimos su año, bendecimos este tiempo, esa pausa necesaria, celebrar, y yo le quiero dejar algo en el corazón. Mande por allá el teléfono celular, déjelo metido en la... Yo no he logrado entender
nunca le logrado entender eso, Edgar, y perdón, es en el día de la Navidad, a las 12 de la noche, mucha gente se está escribiendo Feliz Navidad y bendiciones. Sí. Yo digo, se está perdiendo salir con su familia a ver las luces, sí. los pirotécnicos, el abrazar, feliz Navidad, el sentarse a cenar y decir, Dios, gracias por este año tan hermoso, gracias porque tú viniste a esta vida para darme vida y darme una vida plena, una vida que sobreabunde, una vida que desborde. Dios, amigo, en el nombre de Jesús, mande por allá ese cochino teléfono. O deje las cosas, conviva, disfrute, viva este tiempo de final de año en el nombre de Jesús, sea pleno, sea feliz, la gloria, el favor, la misericordia de Dios lo rodeen en cada momento de su vida. Gracias, Edgar. Con mucho gusto, Ander, un gusto haber compartido con todos ustedes este año. Bendecimos este cierre año 2023 y le damos desde ya bienvenida al 2024 con todos los sueños, anhelos, objetivos que traiga para cada uno a nivel familiar y profesional, Ander. Así es, Dios lo bendiga grandemente. Edgar, gracias por acompañarme en este año y este año ha sumado tanto valor para nosotros. Y amigo oyente, bendecimos su año, bendecimos el nuevo año que viene por delante. En el nombre de Jesús, nuevas misericordias, nuevas oportunidades, nuevos amaneceres y van a ser nuevas, de verdad, nuevas y grandes enseñanzas que vamos a aprender. Dios lo bendiga grandemente, gracias por habernos acompañado este año. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Llegó la Navidad y para estas fechas todos queremos tradiciones, arbolito de Navidad, Luces de colores, compras. Que no se te olvide lo más importante. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Que Jesús ilumine tu Navidad. Ilumina FM. 19:03. Comenzamos en 10. Con las 10 más solicitadas de nuestra Fresh List. Ilumina Hits. Ilumina Hits. Bienvenido a nuestra edición especial de cierre de Ilumina Hits. Desde que arrancamos con nuestro conteo de lo más fresh de Ilumina, hasta ahora acumulamos 35 programas con